Vamos a continuar con las siguientes ponencias de este día, que van a estar a cargo de Eric Macías Monroy y luego Kevin Alejandro Ramírez Bacá. Eric, bueno, ambos son estudiantes de la licenciatura en matemáticas, específicamente del quinto semestre. Eric Macías nos presentará la ponencia modelo de ecuaciones diferenciales para modelar la corrupción, modelo bidimensional. Pues adelante, Eric. Sí. Buenos días a todos. Mi nombre es Eric Macías y pues les voy a hablar un poco de un modelo de corrupción. Así que, ok. A ver, es que ahí estabas. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar por definir un poco qué es la corrupción y cuáles son los problemas que causa y por qué es un tema importante. Y luego vamos a desarrollar un modelo matemático para poder describir su comportamiento. Antes que nada es necesario platicar que pues, la corrupción es un problema que surge de la nada, es un problema que surge en sistemas con estructuras y relaciones complejas. La corrupción es un fenómeno global que afecta principalmente estructuras sociales, sistemas políticos, la economía, y algunos de los problemas que causa la corrupción es que erosiona la confianza que tenemos en las instituciones, perpetúa la desigualdad y dificulta la implementación de políticas públicas efectivas. ¿Por qué un modelo? Bueno, un modelo matemático simplificado de este problema nos va a permitir identificar cuáles son los elementos que toman lugar y poder tomar acciones en base a esos elementos que identifican. Las principales ventajas de modelar las dinámicas de la corrupción es que nos va a permitir identificar los factores claves que la perpetúan y analizar estrategias para combatirla de forma efectiva. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los objetivos del trabajo. Queremos aplicar un modelo matemático simplificado para estudiar la corrupción, analizar cómo las decisiones individuales están influenciadas por sanciones esperadas y recompensas económicas de la corrupción, y explorar condiciones de equilibrio en las sociedades corruptas. Ahora sí, vamos a empezar a ver las partes que componen al modelo, las variables, la estructura, y vamos a llegar a sus ecuaciones. Entonces, el modelo va a describir cómo la proporción de corrupción, que vamos a llamar XT en una población, cambia con el tiempo. En este caso, pues XT va a ser un valor entre 0 y 1, porque es una proporción, y va a depender de incentivos financieros a favor de la corrupción. O sea, digamos, esto va a ser como la diferencia en utilidad entre ser corrupto y la diferencia en utilidad entre ser honesto. Vamos a estudiar una penalización por corrupción, que es, pues, digamos, son políticas que ponen el sistema en contra de las personas que cometen actos de corrupción. Y vamos a ver dinámicas sociales que diluyen el riesgo de que las sanciones se ejecuten a medida que la corrupción aumenta. Una de las asunciones de este modelo es que los individuos toman decisiones racionales basadas en la diferencia en utilidad entre ser honesto o ser corrupto. Esto significa que las personas honestas empiezan a corromperse una vez que ser corrupto es más beneficioso para ellos, y viceversa. Las personas corruptas pueden pasar a ser honestas una vez que ser honesto es más conveniente. Ahora sí, vamos a ver cómo podemos llegar a nuestras ecuaciones. Vamos a empezar con esto, que es la utilidad de ser corrupto menos la utilidad de ser honesto. Esto va a ser igual a W menos esta proporción U0 más UTN de XT, que ahorita vamos a explicar un poco más cómo funciona.
Aquí W va a ser el incentivo financiero. Digamos, para ponerlo como en lenguaje natural, pues si un policía recibe un soborno, pues ese es un incentivo financiero para ser corrupto, ¿no? Ahora, este otro factor que tenemos aquí, U0 más UT entre XT, lo vamos a llamar el riesgo promedio de sanción por persona corrupta. El término de arriba, el numerador, U0 más UT, va a ser el esfuerzo total de la sanción que el sistema legal puede aplicar en contra de la corrupción. Y pues XT va a ser nuestra proporción y pues vemos que lo dividimos entre nuestra proporción para obtener el riesgo promedio. ¿Cómo funciona esta división? Lo que pasa es que a medida de que XT empieza a acercarse a 1, el riesgo de que un individuo en particular pueda ser sancionado por un acto de corrupción disminuye. Puede haber varias interpretaciones de por qué pasa esto. Una es que, pues si los recursos que tiene nuestro sistema son limitados para perseguir y castigar la corrupción, a medida de que haya más corrupción, pues es menos probable que un individuo en particular sea castigado. Digamos, hay muchas interpretaciones. Otra posible interpretación podría ser que a medida que hay más corrupción, las mismas instituciones que castigan la corrupción, pues se vuelven corruptas en sí mismas y de nuevo, pues va a ser menos probable que un acto de corrupción en particular, pues sea castigado. Pues esta es nuestra solución del modelo que ya comentamos, que la gente cambia dependiendo de si es más conveniente ser honesto o si es más conveniente ser corrupto. Eso significa que si la utilidad de ser corrupto es más grande que la utilidad de ser honesto, pues la gente corrupta, más bien la gente honesta va a empezar a transitar a ser corrupta y viceversa. Si la utilidad de ser corrupto es menor a la utilidad de ser honesto, pues la gente corrupta va a empezar a transitar a ser honesta otra vez. Ahora sí, ya podemos empezar a describir pues, el elemento que va a formar nuestra ecuación diferencial, que va a ser una tasa de cambio de la proporción de personas corruptas. Va a estar influenciada principalmente va a estar influenciada por dos factores. Uno va a ser XT, nuestra proporción de personas. Una analogía simple para ver ¿por qué queremos esto así? Es si tenemos una canasta de frutas con frutas pues, sanas y frutas podridas, entonces más frutas podridas tengamos, pues más rápido van a infectar a las frutas sanas, ¿no? Y en segundo lugar va a ser la diferencia de utilidades. Digamos, la utilidad de ser corrupto mientras la utilidad de ser honesto. Volviendo a la misma analogía de la canasta de frutas, pues puede haber factores como la temperatura o la humedad que afecten qué tan rápido pues se pudran las frutas, ¿no? Así, con estos dos factores en mente, pues podemos escribir nuestra ecuación diferencial, que va a ser simplemente XT por la diferencia en utilidades y un parámetro K, que en un momento vamos a explicar qué significa este K y por qué lo queremos ahí. Simplemente sustituimos en la expresión de la diferencia de utilidades en la ecuación y hacemos algunas simplificaciones para que nos dé la ecuación final, es con la que vamos a trabajar. Y ahora sí, vamos a explicar de dónde surgió ese parámetro K. La K va a ser un parámetro que es la tasa a la cual las personas reaccionan a la diferencia de utilidades. Lo que hace esta K es que representa la sensibilidad o rapidez con la que la población reacciona a las diferencias entre ser corrupto y honesto. Básicamente, si K es muy grande, significa que la gente transita muy rápido entre ser honesta y corrupta y honesta. Mientras que si K es muy pequeño, la población es menos activa, entonces el cambio es más lento. Por citar un ejemplo, en un país donde hay pocos crímenes, pues esta K va a ser grande, porque es un escándalo cualquier cosa que ocurra. Sí. Pero si diario están pasando matanzas y todo eso, pues la K ya va a ser pequeña. Sí. Es un ejemplo de igual manera, digamos, si hubiera una sociedad que No, digo, bueno, matanzas o eventos donde ¿Sabes qué? Voy a dar el ejemplo de Salinas. Salinas, ¿qué es lo que hizo? Salinas lo que hizo fue no calificar como delito grave la corrupción. Entonces,
Si tú en ese país en donde la corrupción no es delito grave, pues la K es grande, ¿sí? Pero si la corrupción es un delito grave, o sea, te meten al bote, Bueno, pues la K es pequeña. como El Salvador. Entonces las matanzas no tienen nada que ver aquí. Bueno, pues Y no es el Estado de Derecho. digo, en general, pues. Bueno, pues puede haber varias interpretaciones, ¿no? Porque en ese caso, el castigo, más bien, bueno, en este sistema Sí. lo modelaríamos como el esfuerzo total, que sería U más UT. En este caso, K es más bien como, podría ser como el contexto de la sociedad. Por ejemplo, una sociedad que anteriormente era corrupta y luego transitó a ser No hay sociedades corruptas. Ok. Lo que hay son individuos corruptos. Individuos corruptos. ¿Sí? Y entonces, pero es muy diferente, muy diferente. Entonces, por eso también tenemos que estar pensando muy bien lo que decimos. Insisto, no hay sociedades corruptas, son individuos los que se corruptos. Porque por eso nos dijeron algún día, hace no muchos años, que la corrupción corría por nuestras venas. No, no, la corrupción no corre por las venas de los mexicanos. Son algunos mexicanos, particularmente los que se crearon en el periodo neoliberal, los corruptos. Sí, sí. Tenemos esta parámetro acá. Y bueno, pues como vemos, pues está cerrado a interpretación, ¿no? Pero pues nos ayuda principalmente a ajustar nuestro modelo, dependiendo del caso en el que estemos. Ahora queremos estudiar los puntos de equilibrio de nuestra ecuación diferencial. Simplemente hacemos x punto igual a 0 y tratamos de, bueno, despejamos xt. La renombramos como x gorrito y nos da este valor, u0 más u entre w, que va a ser, bueno, es el esfuerzo total que teníamos entre el incentivo financiero por ser correcto. Este va a ser nuestro punto de equilibrio y queremos estudiar cuál es su estabilidad. Lo vamos a hacer por dos casos. Primero vamos a ver qué pasa si xt es mayor a x gorrito. Lo sustituimos en nuestra cuestión diferencial y vamos a hacer que ver que es mayor a 0. Bueno, es fácil verlo, ¿no? Porque si hacemos x gorrito igual a esto más una r chiquita, lo sustituimos acá, se van a cancelar los w's y luego se cancelan las u's y nos queda una constante chiquita, entonces va a ser mayor a 0, ¿no? K siempre va a ser un valor positivo acá, entonces siempre va a ser mayor a 0 esto, y esto significa que la corrupción va a aumentar con el tiempo. Así que decimos que el equilibrio es inestable por la derecha. Y bueno, exactamente lo mismo pasa del otro lado. Si hacemos xt menor a x gorrito, pues podemos hacer la sustitución y vamos a ver que x punto va a ser menor a 0. Eso significa que la corrupción empieza a disminuir con el tiempo. Así que pues podemos concluir que el punto de equilibrio va a ser inestable. Así que cualquier pequeña desviación del punto de equilibrio, pues ya va a hacer que la corrupción aumente o que la corrupción disminuya hasta 1 o hasta 0. Ahora vamos a ver algunos, digamos, qué pasa en nuestro modelo una vez que le damos distintas sanciones. Solo vamos a recordar que U0 más U es el esfuerzo total de las acciones y W es la recompensa o el incentivo financiero por ser corrupto. Y bueno, como sabemos que el punto de equilibrio depende de estos dos valores, pues va a depender de estos dos valores que pasan en el sistema. Primero vamos a ver qué pasa si no existe ninguna clase de sanción en el sistema. Entonces, es claro que X gorrito va a ser igual a 0. Porque bueno, tenemos 0 entre W, así que no importa cuál sea el incentivo financiero, pues el único punto de equilibrio va a ser el 0. Esto lo podemos interpretar como que la única forma en que la sociedad se mantenga en un punto estable es que pues inicie siendo completamente honesta y que no haya ninguna perturbación en el sistema, porque en el momento en el que haya un poquito de corrupción, pues la corrupción va a crecer hasta que sea una sociedad completamente corrupta. Ahora vamos a ver qué pasa si tenemos algunas sanciones. Sanciones moderadas solo significa que el esfuerzo total es un poco menor al incentivo financiero.
Entonces vemos que X gorrito pues va a estar entre 0 y 1. Y vemos que si XT es menor a X gorrito, X puntito va a ser menor a 0. Entonces la corrupción va a disminuir con el tiempo. Por el lado contrario, si XT es mayor a X gorrito, X punto va a ser mayor a 0 y la corrupción va a aumentar con el tiempo. Entonces, digamos, es pues nuestro punto de equilibrio, como ya dijimos que es inestable. Eso significa que si iniciamos con un nivel de corrupción un poquito más grande que el punto de equilibrio, pues la corrupción va a crecer. Si iniciamos con una proporción más pequeña que el punto de equilibrio, pues la corrupción va a lograr crecer hasta que la sociedad sea completamente lista. Ahora vamos a ver qué pasa cuando las sanciones son altas. Esto significa que el esfuerzo total es mayor al incentivo financiero. Como XT es una proporción, eso significa que siempre va a ser menor a 1, ya que X puntito va a ser mayor o igual a 1. Eso significa que pues, el beneficio de ser corrupto está completamente superado por las sanciones. O bueno, puede ser superado o igualado en este caso, ¿no? Entonces, pues nuestro valor X puntito va a ser menor o igual a 0 y la corrupción va a tender a disminuir, a menos que iniciemos en una sociedad completamente corrupta, pero en la mayoría de los casos pues va a tender a disminuir hasta 0. Bueno, aunque todos sean corruptos, si sale muy caro ser corrupto, eventualmente Sí. Es lo que dice el modelo, Sí. te va hacia hacer. Así que pues lo que concluimos es que cuando las sanciones no son suficientes con respecto a W y respecto con la proporción a la que iniciamos, pues es muy probable, digamos, el riesgo de que la corrupción aumente es muy alta. Por otro lado, cuando logramos poner sanciones lo suficientemente altas, pues el sistema garantiza que la corrupción va a disminuir. Ahora vamos a trabajar con un ejemplo para ver cómo podríamos utilizar este modelo en... A ver, porque eso es el típico cacahuate. Por ejemplo, si hubieras usado como ejemplo el cártel inmobiliario de la Ciudad de México, que tiene dificultad con el cártel de aquí de Mérida también, hubiera sido mejor, porque o sea, los delincuentes de cuello blanco, sí. Porque los policías, bueno, pues, lo peor que existe en la corrupción son los de cuello blanco. Sí, claro. Pero bueno. Pero está bien. Sí, solo es un ejemplo para explicar cómo se puede empezar. Yo no entendí, ¿hay clases de corrupción? Claro. Para mí, corruptos, como que roba, roba. Sí, pero el problema es cuando... El problema es la corrupción, ¿no? El problema es la corrupción. Venga. Cuando el corrupto es el palacio. Pero muchas veces, o sea, drena todo. Sí, drena todo. Hay unas más malas, pero para mí no es corrupción. Drena el problema. Y el problema es cuando drena todos los recursos. Si algo drena todos los recursos, que es justamente todos los negocios de gran nivel, que es lo que pasa, eso ya nos deja a toda la sociedad inermes ante esa situación. ¿Sí? O sea, inerme. O sea, ya simplemente no tienes movimiento. Todo es corrupción. Ya no tienes movimiento. Pero si vamos a estar castigando a aquellos pobres que se roban un pato, ese es el problema, ¿no? Y entonces, ese es un problema serio que nos deja inerme al pueblo. El detalle es el corrupto Ante el con poder. Ante el poder, sí. ¿Sí? No sé, pero también está la idea de que si tú robas poquito no te van a cachar. No. Entonces, no es eso. O sea, eso, no es eso. poco a poco empiezas a tener esa mentalidad. No es eso. Muy fuerte, siempre está bien. No es eso. No, pero claro que todo O sea, todo es malo. Todo es malo. Pero el problema es que a nosotros nos venden justamente esos ejemplos. ¿Sí? Porque no. Pero el problema más serio es justamente lo que pasa allá arriba. Sí, es lo único que estoy tratando de decir. Es lo único que estoy tratando de decir. Nos venden esto. Y entonces uno se queda, y justamente es, bueno, o sea, las actitudes se van repitiendo. ¿Sí? O sea, los jóvenes de 20 años hoy repiten las mismas cosas que decían los jóvenes de hace 10. Pues, sí. Pero también hay que tener en cuenta, profesor, qué es lo que vemos al día.
Usted no ve cuando hay una tranza millonaria, no lo ve. Claro, Vos era ves lo que sí se ve. se escondía. Sí, pero lo que dices Pero hoy en día, Muchos hoy en mismos día, ponen- todo eso ya está expuesto. Sí, Todo eso ya está expuesto. pero digo que es el cotidiano. O sea, yo voy a topar Pero por eso venimos a la Sí, de universidad. fácil. Por eso venimos a la universidad. No, lo que digo es que Porque ¿Quién nosotros- causa delito nosotros ganador? aprendemos. Te meten a tus Nosotros partes de aprendemos. castigar, valió. Porque entonces el problema Aquí es en de México, que Brasil, ¿para qué venimos a la universidad? ¿No? Esa es la gran diferencia. México, Esa es la gran no sé, ya no Y ese es sé. el problema justamente, de que estamos entre nosotros tirándonos culpas cuando el problema es simplemente en otro lado. Sí. No, aquí no nos tiramos culpas porque nada más estamos discutiendo. Aquí decimos que todos son A ver, continuamos. Bueno, en todo caso no vamos a usar este ejemplo. Pero es que todo está dirigido. Sí, sí. O sea, este documentito, a final de cuentas, en el fondo, está tirando un mensaje que es justamente el que estoy hablando. También, y por eso quiero, si quieren, un poco desviarnos de lo que es, pero a final de cuentas, este documento que leyeron está tirando el mensaje que justamente quiere esta gente. ¿Sí? De estos ejemplos, Ok. que son mínimos, ¿no? Este es un sistema, como dicen, un toy model. a final de cuentas, Sí, sí. un toy model. Sí, sí. Sí, tiene muchas limitaciones. Sí, este modelo. es un toy en el sentido, digamos, estricto. Pero el problema es que subliminalmente ustedes quieren estar tirando un mensaje que es el que, bueno, al menos yo es el que quiero decir, no, no se vayan por aquí. Pero bueno, estoy acá. Ok. Bueno, un policía o agente de tránsito promedio en México tiene un salario de 8,160 pesos. Así vamos a suponer que un policía recibe en promedio 5 sobornos al mes, cada uno de 700 pesos. Bueno, podemos calcular directamente cuál va a ser la recompensa de ser corrupto, pero pues podemos calcular primero cuál va a ser, digamos, como digamos, ¿cuánto va a ganar un corrupto contra un honesto? Pues van a ser 11,660 pesos. Y pues haciendo la resta, vamos a tener 3,500. Ese va a ser nuestro W, que es el incentivo financiero para ser corrupto. Y vamos a poner una sanción fija por aceptar sobornos de 200 pesos por cada soborno, totalizando 1,000 pesos, ¿no? 5 por 200. Ahora vamos a actualizar cómo actúa la corrupción en el contexto de este modelo, en los 3 casos que ya vimos. Ahora vamos a ver nuevamente el caso de que supongamos que no hay sanciones, o sea, un 0 más u es igual a 0. Sabemos que el punto de equilibrio pues, va a ser igual a 0, simplemente pues, sustituimos, tenemos 0 entre 3,500, 0. Y pues nuestra ecuación diferencial se va a simplificar. A x puntito va a ser igual a k por 3,500 por xt. Vemos que esto pues siempre va a ser mayor o igual a 0. Y pues esto significa que la corrupción va a tender a 1. Y lo podemos ver en esta gráfica, qué es lo que va a pasar, ¿no? Sin importar en qué proporción iniciemos en nuestra sociedad de personas corruptas, pues la corrupción va a tender a 1. Vamos a ver nuevamente qué pasa cuando hay sanciones moderadas. Vamos a decir que el gobierno impone una sanción adicional de 750, significa que U es igual a 750, así que U0 más U va a ser igual a 1,750. De aquí, pues, bueno, podemos ver que la proporción, bueno, X gorrito, o sea, nuestro punto de equilibrio va a ser igual a 0,5. Y pues vamos a analizar las dos situaciones. ¿Qué pasa cuando iniciamos con una sociedad cuyo nivel de corrupción es menor al 0,5? Digamos que X0, o sea, el nivel de corrupción al inicio, cuando empezamos a analizar el modelo, es de 30%.
simplemente sustituimos los valores y vemos que nos da que x puntito va a ser igual a k por menos 700. Esto va a ser menor a 0 porque recordemos que k es un parámetro que y queremos que sea positivo. Así que pues la corrupción va a decrecer con el tiempo, como lo vemos en esta gráfica, ¿no? Ahora vamos a ver el otro caso. ¿Qué pasa si xt es mayor al punto de equilibrio? Digamos que x0 va a ser igual a 0.6, o sea que había un 60% de corrupción al inicio. Hacemos los cálculos otra vez y nos da que esto x puntito va a ser igual a k por 350, lo cual es positivo, así que la corrupción va a tender a aumentar con el tiempo. Es lo que podemos ver en esta gráfica. Y finalmente vamos a ver qué pasa cuando tenemos sanciones altas, o sea, U0 más U es mayor o igual a W. En este caso lo vamos a hacer igual. Entonces, vamos a decir que si en lugar de que sean 700 pesos la sanción va a ser igual a 2.500, así que tenemos que U0 más U va a ser igual a 3.500. Si sustituimos en nuestra ecuación diferencial, pues tenemos este resultado que vemos es menor que 0 porque xt siempre es menor o igual que 0, menos 1, pues va a ser negativo. Bueno, o 0. Así que la corrupción va a disminuir con el tiempo, que es lo que podemos ver con esta gráfica, sin importar en qué punto de corrupción iniciemos, pues va a empezar a decrecer con el tiempo. Pues estas son las conclusiones. Si no hay sanciones en el sistema, la corrupción va a empezar a aumentar hasta que todos los policías sean corruptos. Por otro lado, si hay sanciones moderadas, pues existe un punto a partir del cual, si la proporción de policías corruptos es menor, pues va a haber menos corrupción, mientras que si está más allá de ese punto, pues va a empezar a aumentar. Y si tenemos las sanciones suficientemente altas, esto es que son mayores al incentivo financiero, pues la corrupción va a empezar a disminuir con el tiempo. Ahora sí podemos tratar a las conclusiones. Pues este modelo, pues hay que reconocer que pues, es un modelo bastante simplificado, pero pues nos puede ayudar a entender como qué factores clave juegan un rol en la corrupción. Podemos ver que la efectividad de las sanciones es esencial para que podamos reducir la corrupción y que si tenemos sanciones equivalentes o superiores a las ganancias de ser corrupto, entonces este fenómeno puede tender a disminuir. Tiene un comentario acá, esta UDT, por ejemplo, la UDT es una cuota fija. Sí. Y la UDT puede estar variando, puede pasar en la fiscalía. Sí, sí. Entonces, dependiendo, digamos, del nivel de corrupción, lo ideal sería que, bueno, eso es un control. Entonces, Sí, dependiendo del nivel, puede irse variando la penalización para procurar que no crezca la corrupción. De hecho, esa es la idea del modelo. Sí, sí, En la materia de control. Entonces, pero ahí, como digo, tratar de controlar que sea muy grande el valor de UDT puede ser muy caro. Y hay que ver cuáles son costos-beneficios. O sea, algunas veces puede ser, pues sí, poner policías en cada esquina para que cualquiera que robe, sea lo que sea, te vas al bote. Sí. Pero es muy caro también. Sí, entonces, eso es un poquito la idea del modelo, ¿no? Sí, sí. Independientemente de diferentes políticas, lo que sea. Claro. Claro que, inclusive, si una ULA puedes poner por clase y dice, a este castillo, no, te pone un modelo más complicado y más divertido. Sí. Sí. Hola, muchas gracias. Está bonito el ejemplo, ¿no? Así, desde el punto de vista matemático, que tienes todo para construir, mirar, luego ver todos los resultados que hay. Sí. Nada más como pregunta para aquí, ¿pudiste revisar cuál era el punto? Hay un punto que siempre ocurre cuando dices que hay una sanción moderada y dijiste, hay una proporción de la población o de la población corrupta, ¿no? Y a partir, antes de ese, dice disminuye y después de ese aumenta, ¿no? Ahí va a depender de cómo empiece el estado inicial. ¿Ese número siempre es igual para todos los casos o no, es especial para este? Bueno, ¿o lo puedes calcular? Se puede calcular, es el punto de equilibrio que calculamos, que va a ser igual al esfuerzo total entre el incentivo financiero. O sea, es una proporción entre el esfuerzo total, que son las sanciones, entre W, que va a ser el pero en este caso no lo pusiste, ¿no?
el numerito. Sí, aquí, 3.5. en este caso, a ver, en este caso es punto 5, Hasta sí, porque dijimos que las sanciones van a ser igual a 1750, que es exactamente la mitad de 3500, pero pues las sanciones pueden cambiar, ¿no? Creo que, bueno, en el siguiente caso dijimos que U es igual a 2500, entonces nos da 3500 sobre 3500, y por eso el punto de equilibrio se va hasta el 1, y por eso pues la sociedad puede bajar su corrupción todo el tiempo. Es este el punto que, digamos, que define a partir de qué proporción la corrupción va a empezar a decrecer o va a empezar a crecer. Sí, me parece curioso porque no pusiste tus conclusiones, ¿no? Y creo que era un dato importante para el ejemplo. Para el ejemplo. Sí. Y otra pregunta, ¿qué usaste para hacer las simulaciones únicas de esto? Es un programa que se llama P-Plane. De film, ¿no? Es de film el que utilizaste. Es de film. Sí. Es que usamos de film y Plane. Entonces, de hecho, el otro equipo trabaja con Plane. Ok. Sí. Es más largo. Sí, el MATLAB está hecho, sí. Bueno, lo que pasa es que ya hay una versión en Java y usamos la de Java. Pero ya estaba hecho para MATLAB, pero ya con la nueva versión de MATLAB no corre. Entonces, como cada vez que saca una versión de MATLAB deja de correr, los autores lo hicieron una Java y es la que utilizan. Pero hay versión para MATLAB, pero MATLAB es los viejitos. Es el final del siglo pasado. Sí, 5. Sí, creo que hasta MATLAB 8 creo que llegaba. Sí. Okay. Bueno, pues no sé, ¿alguna pregunta más? Ok, adelante ustedes. Bueno, mi nombre es Kevin. Yo les voy a preguntar un poco acerca del modelo depredador-presa, analizado por medio de ecuaciones diferenciales. Y vamos a empezar. Algunas motivaciones del modelo fueron principalmente en la década de 1920. Le preguntaron a Vito Volterra si había alguna forma de predecir un poco acerca de las fluctuaciones de los peces y cómo iban variando sus poblaciones conforme se los iban comiendo, los iban cazando, ¿no? Para saber y tener una idea de en qué épocas podría ser mejor salir a pescar. Y se le ocurrió esta idea de presentarlo como ecuaciones. Y, bueno, una simplificación de la forma de la población de los peces, suponiendo que tienen comida infinita y pueden reproducirse ilimitadamente, sería dx entre dt igual a una constante por la población de los peces, donde x de t es la población de los peces, y para el caso de los depredadores, es lo mismo, solo que va a ir decreciendo la población, porque pues, los tiburones se van muriendo, en el caso de que no tuvieran peces que comer. Y bueno, a la hora de hacer ya un modelo de cómo se comportan una especie teniendo a la otra, pues tenemos que la población de los peces va a ir de por sí va a ir creciendo, pero conforme se los van comiendo los tiburones, van a ir decreciendo. Y eso se expresa como una constante B multiplicada por XY, que sería algo así como la interacción del depredador-presa, que sería de si se lo comen o no se lo comen. Y lo mismo para los tiburones, que tenemos a otra constante negativa en este caso, porque se van a ir muriendo los tiburones, pero van a ir aumentando conforme se vayan comiendo a cierta cantidad de peces. Y es más o menos la idea del modelo, con dos ecuaciones. Ahora, para analizar un poco las trayectorias y las soluciones de su plano fácil, no podemos aplicar el sistema usual, por lo que tenemos que eliminar el parámetro t. Y haciendo unas cuantas cuentas, nos queda que la función sería b de x, y, ya teniendo como la interacción de ambas ecuaciones, igual a menos mu por el logaritmo de x, menos lambda por el logaritmo de y, más c de x más b de y. Y continuamos analizando un poco más el modelo y con el fin de hallar el mínimo
igualamos sus derivadas parciales a cero. Y haciendo unos cuantos despejes, nos queda que X se va a ir aproximando cuando X tiene infinito a mu entre C, y lo mismo pasa con Y. Cuando va aproximándose hacia el infinito, tiende a lambda entre B. Y bueno, evaluando estos dos puntos con un cierto margen, nos queda una ecuación bastante grande, pero lo que nos interesa de este punto es cuando lo acercamos mucho al punto de equilibrio. Entonces, conforme se va acercando, que es esta cosita de aquí, h menos h0, podemos ir aproximando al logaritmo de 1 más x a x menos x al cuadrado partido sobre 2. Y haciendo otras cuentas, que la verdad sí están un poco largas, así que no las terminé de poner, pero nos queda de esta forma la ecuación. Y al cambiarlo un poquito ligeramente, nos queda que se asemeja mucho, porque no va a ser completamente igual a la ecuación de una elipse, pero se va a asemejar mucho conforme se va acercando más y más y más al punto de equilibrio. Entonces, se nos asemeja a una elipse con centro en mu, c, lambda partido sobre b. Y esto en el punto que es x infinito, y infinito. Y lo de abajo nos dice que cuando h menos h0 es positivo y tiende a ser 0, nuestra órbita, que es una órbita cerrada, se va a ir asemejando a una elipse. Estudiaremos un poco más los casos, pero vamos a ver un ejemplo. Para este ejemplo, damos unas constantes fijas ya, o sea, ya lo podemos ver, y tenemos que nuestro punto de equilibrio es el 1.5, 0.6, que es el mu entre C, lambda entre B. Y este sería nuestro centro, y a su alrededor las órbitas se van a ir comportando como elipses, pero se van a ir deformando conforme se van alejando del punto de equilibrio. Y giran en sentido antihorario. Y aquí tenemos un poco una imagen de cómo van a ir girando, que, bueno, si lo pensamos ya un poco más biológicamente, pues tiene sentido, ¿no? Que conforme las presas que están en el eje de las X van aumentando, pues los depredadores tienen más que comer. Entonces su población también va a ir aumentando. Pero va a llegar un punto en el que la población de los depredadores sea tan grande que se van a ir comiendo más y más rápido a las presas, por lo que la cantidad de las presas va a ir decreciendo, 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 hasta que llega un punto en el que ya no pueden mantener a los depredadores, por lo cual ellos también van a empezar a morir. Y así se empieza a formar un ciclo, que es conforme van comiéndose las presas a los depredadores y las presas van aumentando su población. Y este es este sí, ya es el P-plane. Y tenemos un poco de cómo van a ir comportando las órbitas del plano fase. Aquí está un poco más cerca. Y aquí ya podemos ver que conforme se van acercando al punto de equilibrio, sí se van pareciendo cada vez más a órbitas elípticas. Sí. Y ahora, aunque este modelo les sirvió mucho en la época de los 1920, todavía puede ser mejorado un poco más. En el caso de nuestro sistema, vamos a tener ciertas consideraciones, dado que hay varios factores en la naturaleza que cambian este resultado, porque en el modelo que presentamos anteriormente, tenemos la suposición de que las presas se pueden reproducir infinitamente. Sin embargo, en un sistema real, pues esto no ocurre. Hay un cierto límite, una capacidad que van a tener, sí, que van a tener el ambiente
para poder mantener a las presas. Así que vamos a tener en consideración de que si la población es pequeña, pues el crecimiento es proporcional a su tamaño. Pero si la población llega a ser lo suficientemente grande, entonces su razón de crecimiento va a ser negativa. Compite con el alimento. Compiten, sí. Y hay algunos que no van a conseguir suficiente comida para mantenerse con vida. Entonces, para obtener una mejor aproximación al modelo real, es decir, a lo que ocurre realmente, pues vamos a considerar el tiempo, la población y el coeficiente de la razón de crecimiento de las poblaciones pequeñas. Esto es como la capacidad de carga que tiene el ambiente para soportar a tantas presas. Entonces, estas son otras consideraciones un poco más extensas, que es que en un modelo realista, una especie se alimenta de la otra. Entonces, el número de ejemplares de estas dos depende a su vez del tiempo. Y cosas que tenemos que considerar, que si no hay depredadores presentes, las presas se pueden reproducir a una tasa proporcional a su población, pero sin embargo les sigue afectando la sobrepoblación, que es lo que comentábamos, que si la población se hace lo suficientemente grande, entonces van a empezar a competir por su comida y no van a tener suficiente para todos y muchos no van a sobrevivir. La segunda consideración es que los depredadores se comen a las presas. Esto es una razón de que las presas sean cazadas y es proporcional a la tasa de los depredadores cada vez que interactúan con una presa. Es decir, si se encuentran con una presa, pues bueno, hay muchas veces en las que sí se lo van a comer, pero hay otras también en las que no se lo van a comer y la presa va a sobrevivir o va a conseguir escapar. Y otra consideración es que si no hay presas, los depredadores van a empezar a declinar a una razón proporcional a ellos mismos. Es decir, se van a empezar a comer unos a otros para sobrevivir. Y la cuarta consideración es que la tasa de nacimiento de los depredadores va en proporción al número de presas que comieron. Es decir, si un depredador se comió a muchas más presas, pues estas va a reproducirse más que alguna que no comió a tantas presas. Y ya para tener estas consideraciones, vamos a considerar a 4 parámetros, siendo A, el coeficiente de crecimiento de las presas, B, la constante de proporcionalidad, que mide el número de interacciones presa-depredador, y en las que las presas, el número de veces que la presa es devorada. C es el coeficiente de muertes de los depredadores, cómo van a ir muriendo conforme pasa el tiempo. Y R es la constante de proporcionalidad de beneficio que tienen los depredadores al comerse las presas. También entendemos por convención que todas estas constantes, todos estos parámetros son positivos, porque biológicamente hablando no tiene sentido que un depredador muera a una tasa de -10. No puede revivir, por así decirlo. Ahora, con estas consideraciones, planteamos este modelo, que es el modelo de logístico. Y bueno, recordamos que X es el número de nuestros depredadores y Y es el número de... No, al revés. X son las presas y Y son los depredadores. Y analicemos un poco, hagamos un análisis cualitativo del modelo. Para este modelo tenemos que las nucleínas en X son X igual a 0 y Y igual a menos AX menos AK partido sobre BK. Y las nucleínas en Y son 0 y y X igual a C, R. En nuestro caso, los puntos de equilibrio, uno va a ser siempre el centro. El 0, 0 siempre va a ser un punto de equilibrio. Es porque pues si no hay depredadores y no hay presas, pues No pasa nada. no pasa nada. Otro punto es el punto K,0, que se encuentra sobre el eje de las X.
que indica el número de presas, de presas. Esto, pues, también tiene sentido que se encuentre un punto de equilibrio, dado que si solo hay presas, pues van a ir aumentando, hasta que lleguen a un punto en el que el ambiente no pueda soportar más presas y se va a quedar estancado en algún punto. Eso es a lo que se refiere el segundo punto de equilibrio. Y el tercer punto de equilibrio, este ya está un poquito más complicado, pero digamos que ese ya es el punto de equilibrio que se tiene cuando ya hay presas y Depredadores. depredadores. Entonces, en ese punto va a ser al que usualmente se va a llegar, teniendo ciertas consideraciones de las cuales vamos a hablar un poquito más, pero digamos que es el punto estable que se estabiliza conforme se intercambia el número de depredadores. Tenemos que la matriz jacobiana del sistema es esa, y al evaluarla en el primer punto de equilibrio, el 0, 0, tenemos que sus valores propios son menos A y C, los cuales son reales y de signo contrario, lo cual nos dice que este punto va a ser un punto silla. Y principalmente este punto es lo que nos va a permitir que todo el análisis se mantenga en el primer cuadrante, dado que no podemos tener consideraciones, biológicamente hablando, de que haya menos 25 presas o menos 25 depredadores. Entonces, este es un punto importante, dado que nos mantiene el sistema en el primer cuadrante, si se empieza en el primer cuadrante. Al evaluarlo en el segundo punto, obtenemos a esta matriz y aquí tenemos tres casos. Uy, creo que sí lo puse. No, es Sí, es el segundo. En este tenemos dos casos, que es cuando RK es mayor que 0. Entonces, los valores propios de la matriz son reales y también son de signo contrario, por lo cual el segundo punto, en el caso de que RK sea mayor que C, es también un punto siguiente. Y en el caso de que RK sea igual a C, tenemos que uno de los valores propios es 0, por lo tanto no podemos hacer el análisis de Hermann-Gróman, que es como pasaba en el caso anterior. Sí, por eso hay cubos, que es otro truco. Sí. Pero sin embargo, en este punto lo veremos un poquito después, en el siguiente punto, pero veremos que el punto P2 y el punto P3 van a coincidir y nos van a formar un punto llamado el comportamiento de silla-nodo. Y ahora sí, en el análisis del tercer punto, aquí tenemos ahora sí los tres casos y podemos evaluar a la matriz jacobiana en el tercer punto y vamos a empezar a hacer un análisis de todos los puntos. Que si suponemos que RK es mayor que C, entonces esto nos garantiza que el punto 3 se encuentra en el primer cuadrante. Pero si lo suponemos que RK es menor que C, entonces esto igual nos garantiza que se encuentra en el cuarto cuadrante. Es decir, va a ser como, va a pasar del punto, el primer cuadrante, cuando son iguales se va a encontrar en el eje de las X, y cuando comienza a ser negativo va a pasar al cuarto cuadrante. Esto igual lo veremos un poco después, en el análisis de los ejemplos. Y bueno, ya analizando los casos, se tiene que cuando t al cuadrado, la traza, menos 4 veces el determinante es menor que 0, nos da un sumidero espiral. En el caso de que sea igual a 0, nos da un nodo impropio. Y en el caso de que sea mayor que 0, nos da un nodo estable. Y estos casos se van dando si solo si pasa lo último. Entonces ya tenemos una cierta idea de cómo predecir los comportamientos conforme nos dan nuestros valores.
Ahora, si suponemos que RK es igual a C, obtenemos a... Creo que le di para arriba, ¿verdad? No. Bueno, es el caso que decíamos antes, que si RK es igual a C, obtenemos a la matriz. Sí, porque el punto 2 y el 3 van a ser iguales. Sí, nos obliga a que el punto 2 y el punto 3 sean iguales y colisionan. Entonces, esto nos da el comportamiento del punto silla-nodo, que en el cuarto cuadrante es un punto silla y en el primer cuadrante es un nodo. Ahora, veamos un primer ejemplo. En este caso, nuestras nucleínas están en 0 y en menos 6 partido sobre 16 más 3 medios. Y las nucleínas en Y son Y igual a 0 y X igual a 2. Entonces tenemos que los puntos de equilibrio son el 0, 0, el 4,0 y dado que tenemos que RK es mayor que C, que es 4 mayor que 2, entonces los valores propios de la jacobiana evaluada en 4, 0 son reales de signo contrario, por lo cual el punto 4,0 es un punto silla. Y el punto 0, 0, vimos que siempre va a ser un punto silla. Y para el tercer punto, nos da que va a estar en el punto 2,3 cuartos. Y al hacer el análisis que vimos anteriormente de la traza al cuadrado menos el determinante, nos deja en el caso del sumidero espiral. Y podemos ver aquí un poco el ejemplo de cómo van a ir trazándose la figura. Vemos que el punto 0, 0 es el punto silla. El segundo punto está sobre el eje de las X y también es un punto silla. Y el tercer punto es el nodo espiral. El sumidero espiral. Esto nos dice que, haciendo ya el análisis de forma biológica, vemos que empiece donde se empiece, siempre se va a terminar llegando al tercer punto de equilibrio. Sin importar si hay muchas presas o muchos depredadores. Pero siempre y cuando ambos sean positivos. Siempre y cuando ambos sean positivos, claro. Vamos a llegar a que se van a estancar en cierto punto y a partir de ese punto ya no se va a modificar mucho la cantidad de población, a menos de que haya intervención humana, que eso es un poco de lo que se hablaba, para saber qué tanto podemos modificar el sistema sin que éste se vaya a deteriorar lo suficiente como para que las presas se extingan. Que es un poco lo que buscaban los pescadores, preguntándole a Vito Volterra sobre si podía hacer un análisis de esta forma. Y vemos que sí, efectivamente es posible hacerlo. Este es un punto cerca del sumidero espiral y vemos que sí va a traer la linearización. Sí. Es la linearización cerca del punto. Esta es la linearización cerca del punto 4,0 y del origen, que es un poco lo que comentábamos. Ahora, en el segundo ejemplo, veamos el caso en el que RK es igual a C. Esto, como comentábamos, es el caso cuando el punto 2 y el punto 3 van a coincidir. Tenemos las nucleínas y vemos que los puntos, en este caso solo vamos a tener dos puntos, el 0, 0 y el 4,0, que el 4,0 es el que nos equivale al punto P2 y P3. En este caso, pues el 0, 0 nuevamente es un punto silla y el segundo punto es el que ya va a tener el comportamiento de silla-nodo. Y este es un poco lo que podemos ver. Que, bueno, volviendo al análisis biológico, vemos que sin importar el número de presas, cuando RK es igual a C, pues los depredadores siempre se van a extinguir, sin importar cuántos sean los depredadores o las presas, siempre van a terminar extinguiéndose
Y pues las presas van a llegar a un punto estable de población en el que se van a quedar estancados. Es la capacidad de carga. Es la capacidad de carga, sí. Y bueno, este ya es un zoom cerca del punto y vemos que efectivamente tiene comportamiento de un punto silla por debajo del eje X y por arriba tiene como que intenta girar, pero pues finalmente se termina encontrando con el eje X y ya no puede seguir girando. Ahora, para el último ejemplo, cuando RK es menor que C, como comentábamos hace un momento, esto nos va a enviar el tercer punto fuera del primer cuadrante. Por lo tanto, bajo el punto de vista biológico no lo vamos a considerar, pero vamos a hacer un análisis de todas formas. Sí. En este caso, las nucleínas en X son X igual a 0 y X igual a 1 menos X. Y las nucleínas en Y son Y igual a 0 y X igual a 2. Y los puntos de equilibrio en este caso son el 0, 0, nuevamente es un punto de equilibrio, el 1,0 y el 2,-1. El punto 1,0 en nuestro caso va a ser, haciendo el análisis de Hermann-Groma, nos queda que es un nodo estable. Y el tercer punto, al evaluarlo en la matriz jacobiana, nos va a quedar valores propios reales de signo contrario. Por lo tanto, va a ser un punto silla. Y aquí podemos ver un poco su comportamiento. Regresando al análisis biológico, aquí de igual forma se van a extinguir los depredadores y solo van a quedar puras presas. Y bueno, se van a estancar en la capacidad de carga que tiene el ambiente. Y bueno, eso sería todo. Pregunta. Claro, en los dibujos. Lenguaje específico y En el primer caso, El primer caso, cuando explicaste el caso del otro normalito, comentaste que había como un ciclo, ¿no? Sí. Y quedaba muy bien la explicación, ¿no? Decías, ¿no? Alimento, las presas, ¿no? Disminuyen los depredadores, las presas, ¿no? Y empieza todo a disminuir los depredadores. ¿Y cómo explicarías esa como espiral? ¿Ya no un sentido ahí como físico o biológico? ¿Cuál sería de una de esas espirales como la de arriba? Bueno, digamos que si empezamos por aquí, pues vamos a tener bastantes presas, pero no van a ser suficientes. Entonces, sí, vamos a tener suficientes presas y los depredadores van a ir comiendo, pero van a ir comiendo más rápido de lo que pueden reproducirse las presas. Entonces va a llegar un punto en el que las presas van a ser insuficientes y van a ir decrementando el número de depredadores. Esto todo va a girar en torno a la estabilidad que tienen los depredadores, de cuántas presas o cómo interaccionan el número de presas y depredadores. Porque va a llegar un punto en el que van a ser el número suficiente de presas y el número suficiente de depredadores como para que haya un intercambio estable entre los dos. O sea, los depredadores no van a comer tanto porque las presas van a ser lo suficientemente listas, por así decirlo, como para escaparse, pero van a comer lo suficiente como para que no se muevan tanto su población. Y lo mismo con las presas. Digamos, se van a ir comiendo a tantas presas como vayan haciendo. Y tal vez un comentario acá, es que realmente aquí hay 3 comportamientos, depende de los parámetros, ¿no? Pues digo, siempre está tractor, digo, en este caso. Pero puede ser, digamos, que trate de girar como pasar por el primero, pero ¿qué ocurre? Que entonces cada vuelta se van haciendo más chicas las órbitas, ¿sí? Pero ahí que está pasando, ya hay la perturbación de la limitación de recursos de las presas, y eso le perturba. Sí, yo me preguntaba porque ahí se veía como una curva abierta y en el otro sí tenía como un retorno. Sí. No, de hecho, aquí, tiene esa curva? Sí,
De hecho, van girando. Porque si lo ves muy cerca, van girando alrededor y se van pegando. Pero pues, habría que hacer una amplificación. No le hice un zoom. Sí, ahí lo que ves, giran alrededor, Ujú. pero se va cerrando las órbitas. Ujú. Pero depende de los parámetros, porque puede también ser un nodo propio estable, o sea, valores propios negativos iguales, o distintos negativos, que ya es compra de nodo. Todo depende del juego, del juego entre los parámetros, qué cosa gana más de capacidad de carga o los otros parámetros. Entonces, hay más, está más sabroso el modelo porque tiene más variedad de comportamientos dependiendo de los parámetros. Para este caso no le pusimos Sí. tanta capacidad de carga Sí, sí. a los modelos para que se mantuviera cerca de... Sí, esa es la del origen. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues